escolástica, cardenal en 1879 y obispo de Frascati en 1893. Realizó una importante edición de las obras de Santo Tomás en 1880 y su obra es Summa Philosophica in Insum Scholarum de 1891. Ha sido el manual de los seminarios. Ambos dejaron huella al final, sobre todo el primero de ellos más en la filosofía y también en el pensamiento de la teología y bueno, también en la música. Y el segundo más en el pensamiento cristiano. Wolfhard Pannenberg fue teólogo protestante alemán. Fue profesor en las universidades de Heidelberg en 1955, en Maguncia en 1961 y en Múnich desde 1967. Se distinguió por su interés en reforzar el diálogo entre la teología y las ciencias humanas, y una de las obras es Antropología en perspectiva teológica de 1983. Pannenberg fue profesor en varias universidades de su país y lo que intentó fue en su pensamiento es unir la teología, es decir, la ciencia, con el pensamiento religioso. Dieter Schnebel fue teólogo y compositor alemán, pastor protestante, ejerció como profesor de teología y de música en diversas ciudades. Su obra, a partir del serialismo vinculado a Stockhausen y bajo la influencia de Cage, desarrolló nuevas experiencias vocales y formales, con utilización de ruidos y apoyo social. La obra es Maulwerk de 1974. Schnebel al final lo que fue es una figura dentro del ámbito más de la música, porque fue compositor, aparte que fue profesor de ambos ámbitos, de la música como del pensamiento religioso. En España, Luis Maldonado fue teólogo español, sacerdote en 1954, estudió en Innsbruck y en Friburgo. Fue profesor de teología y director del Instituto Pastoral en la Universidad Pontificia de Salamanca y la obra es Iniciación litúrgica de 1981. Bueno, pues Luis Maldonado dejó huella en el pensamiento religioso español. Gregoria Urbina y Miranda fue escritora y religiosa española, hija de padre español, pasó parte de su infancia en la tierra americana, que le vio nacer hasta que su familia regresó a la península ibérica. A los 7 años ingresó como alumna del convento de monjas dominicas de Casa la Reina, en Logroño, donde recibió una esmerada educación que con el paso del tiempo le permitió desarrollar sus dos grandes vocaciones. Por un lado el ejercicio de la docencia y por el otro el cultivo de la creación literaria. Y una de las obras es Las españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas de 1873, donde dejó una curiosa semblanza de la mujer norteamericana. Gregoria Urbina fue una de las mujeres más importantes en el ámbito de la literatura y su pasión eran dos, ser profesora, docencia y luego realizar la carrera literaria, es decir, el arte literario. Aparte de que también, bueno, pues fue alumna, estuvo dentro del convento, pero su vocación eran dos. Sus vocaciones eran el ejercicio de la docencia, es decir, ser docente y unirlo a la creación literaria, es decir, a la literatura. Una mujer que no es tan conocida, pero que es muy importante en la literatura contemporánea española. Johannes Scholten fue teólogo protestante neerlandés, profesor en Leiden en 1845. Fue el promotor de la teología moderna, liberal, en su país. Y la obra es Principios de la Doctrina de la Iglesia Reformada de 1848-1850. Un hombre que dejó huella en el pensamiento de Países Bajos, de la religión protestante. San Alberto Magno fue filósofo y teólogo alemán, acaso descendiente de los condes de Bollstadt. Estudió filosofía, matemáticas y medicina en París y en Padua, y cursó teología en Bolonia. Fue profesor en Colonia, donde tuvo como discípulo a uno de los principales filósofos medievales y escolásticos, como fue Tomás de Aquino, y también en otras ciudades. Fue profesor. Bueno, Tomás de Aquino y Agustín de Hipona fueron los principales filósofos de la Edad Media occidental. San Antonio de Pauda fue santo franciscano, sacerdote y doctor de la Iglesia portugués. Su nombre de nacimiento era Fernando Martins, era hijo primogénito de Martín de Alfonso, caballero portugués, descendiente de nobles franceses, los Boulogne, y de María Tabeira. Y la obra es Sermones. Pues el primero, San Alberto Magno, dejó huella al final en el pensamiento filosófico, teológico también. Y el segundo, Antonio de Pauda, San Antonio de Pauda fue un santo franciscano, aparte de sacerdote, doctor del propio pensamiento religioso y también de la Iglesia. Jerónimo Savierre fue religioso español, maestro de la Orden de Predicadores y cardenal de la Iglesia. Fue el tercero de los 7 hijos de la familia Savierre Pérez de Caseda. Con tan solo 16 años sintió la vocación de fraile predicador y tomó el hábito en 1562. Después de unos 10 años estuvo en el Colegio y Estudio General de Tortosa como estudiante y luego más tarde como profesor. Volvió a su tierra hacia 1575 y la obra es Aux de Auxilis. San Pedro Claver fue misionero jesuita español, desempeñó una vasta labor evangelizadora en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, bautizando y adoctrinando a los esclavos que llegaban de África. Canonizado por la Iglesia en 1868 y patrón de Colombia. Fue llamado tal y como él mismo se definió, el apóstol de los negros o esclavo de los negros.
Cornelius Loos fue teólogo neerlandés, doctor en teología y vicario en Bruselas. Fue acusado de tener ideas demasiado liberales sobre brujería y magia y fue encarcelado. Y la obra es De vera et falsa magia, que dio prueba de un análisis crítico poco frecuente en su época. Pues ambos dejaron huella al final en el pensamiento religioso español, europeo, y muchos de ellos fueron religiosos teólogos en la Edad Moderna occidental. Pasquier Quesnel, o Pascasio Quesnel, fue teólogo francés. Se doctoró en teología en la Soborna, entró en 1657 en la Congregación del Oratorio, donde sus superiores le distinguieron confiándole la dirección de la Casa de París. Y la obra es Nuevo Testamento de Pascasio de 1671, un hombre que dejó huella en el pensamiento de la teología francesa y europea. San Felipe Neri fue sacerdote y músico italiano, fundó la Congregación del Oratorio, hijo de un notario florentino, y desde 1533 estudió y enseñó teología y filosofía en Roma. Llevó a cabo muchas obras de caridad, incluso llegó a vender sus libros para dar dinero a los pobres y cuidar enfermos. San Felipe de Neri lo que hizo fue, bueno, dedicarse al final al estudio de teología y filosofía, y el objetivo fue vender libros para ayudar a los más pobres. Jean-Baptiste Massillon fue religioso francés, miembro del Oratorio y sacerdote en 1692. Su fama de orador comenzó con la obra Cuaresma del Oratorio de 1699 y con varias oraciones fúnebres como las de Luis XIV, y la obra es La Pequeña Cuaresma, sermonario dirigido al monarca Luis XV, fue su obra maestra. Pues ambos de los que he puesto ejemplo anteriormente dejaron huella en el pensamiento religioso, también el último en Francia, y bueno, el ámbito al final de la modernidad es una unión entre el pensamiento y también pues la religión. Luego ya a partir del siglo XVIII fue un pelín ya los intelectuales de la Ilustración o el siglo de las luces fueron más críticos con las instituciones de la monarquía absoluta y eclesiástica sobre todo. Maurice Nedoncel fue teólogo francés, profesor de filosofía y de teología en Lille y en Estrasburgo. Fue uno de los principales representantes del personalismo cristiano. Realizó estudios sobre Newman y la obra es Hacia una filosofía del amor y de la persona de 1957. Marcel Lefebvre fue arzobispo cismático francés, apartado de las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica tras la celebración del Concilio Vaticano II. Creó su propia agrupación sacerdotal, la Hermandad Sacerdotal San Pío X, y fue por ello suspendido y definitivamente excomulgado en 1988 por haber consagrado obispo sin licencia papal. La obra es Carta abierta a los católicos perplejos de 1985. Lefebvre fue un arzobispo cismático, es decir, rompió directamente por sus ideas y doctrinas con la propia religión y sobre todo por el Concilio Vaticano II, y él mismo creó la Hermandad Sacerdotal San Pío X, pero le suspendieron, le excomulgaron en 1988, incluso por haberse convertido en obispo sin tener la licencia papal. Y Nedoncel fue más un teólogo que dejó huella en el pensamiento cristiano. Y el último, Lefebvre, pues, fue más crítico con la institución eclesiástica. De ahí luego los problemas que tuvo. Eduardo Martínez Solamo fue prelado español procedente de una familia de industriales de la alimentación riojana, cursó sus estudios teológicos en el seminario diocesano de Logroño, se ordenó sacerdote en 1950 y se dedicó durante sus primeros años de ministerio a la pastoral diocesana. Es un hombre que dejó huella en la Iglesia Católica del siglo XX y sobre todo del siglo actual. La gran mayoría de los ejemplos, salvo alguno, eh, eran religiosos, y algún ejemplo de una mujer española escritora, el resto, o algún filósofo que luego también unió teología, fueron pensadores del ámbito de la teología europea. Philippe Jacotet fue poeta suizo en lengua francesa, establecido en Francia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Destacó como crítico y como traductor. En su poesía subyació un profundo sentido religioso y también escribió prosa. La obra es La lechuza y otros poemas de 1953. Un hombre que bueno, pues fue escritor suizo y que prácticamente vivió toda su vida después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, siendo crítico, traductor y bueno, pues con un profundo sentido religioso en su propia poesía. Alfredo Pareja Diez Canseco fue escritor ecuatoriano, miembro del grupo Guayaquil, fue autor de una vasta obra narrativa marcada por el realismo y vinculada a la historia del país, y la obra es Ensayos de 1961, un hombre que fue importantísimo en el ámbito de la literatura ecuatoriana, pero no solo de la literatura de Ecuador, sino del ámbito hispanoamericano.
Mariano Melgar fue poeta peruano, considerado uno de los fundadores de la literatura peruana contemporánea. Pese a su formación neoclásica, escribió poemas amorosos a imitación de los yabaríes indígenas, manifestando su gusto por las tradiciones populares autóctonas, una adelantada sensibilidad romántica que ha permitido emparentarlo con el poeta cubano José María de Heredia y el ecuatoriano José Joaquín Olmedo. La obra es Poesías de don Mariano Melgar de 1836 y que se publicaron póstumamente. Un hombre que de tradición literaria, Melgar era neoclásico, pero escribió poemas amorosos a imitación de jabalíes indígenas, bueno, por lo que provocó al final con todo ello es que más estuviera dentro del ámbito del romanticismo y más pues, se le pudo emparentar con otros escritores como Heredia o e incluso el propio José Joaquín Olmedo, fueron también importantes en la literatura hispanoamericana. Y para finalizar, voy a comentar al escritor cubano José María Heredia, que fue poeta cubano, cursó gramática latina en Caracas y derecho en La Habana, considerado uno de los pioneros del romanticismo en Hispanoamérica, desempeñó un papel de guía en las primeras décadas de la América independiente, dio a conocer las tendencias literarias europeas y tradujo poemas de los principales escritores europeos, entre los que destacaron, por ejemplo, Goethe en Alemania, Lord Byron en Gran Bretaña, Hugo Foscolo en Italia o incluso Alphonse de Lamartine en Francia, entre otros, porque tradujo bueno, pues a los más importantes de la época del romanticismo europeo. Y la obra es Himno del Desterrado de 1825. Un hombre que fue considerado el precursor al final del romanticismo. Es verdad que Melgar, el que he hablado anteriormente, fue precursor también o uno de los principales escritores, junto con Olmedo o incluso Heredia, dentro del ámbito del romanticismo hispanoamericano, pero Melgar, su tradición literaria perteneció más al neoclasicismo, aunque los tres son escritores importantes de Hispanoamérica dentro de la literatura romántica o del romanticismo de todo el ámbito hispanoamericano. Así que con ello finalizo, comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural en Occidente y también religioso, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.